tengo el honor de presentar la conferencia de Miguel Ángel Álvarez, director de la Catedral y su capellán mayor. Con su facilidad de comunicación nos va a introducir en unos aspectos diferentes de la Catedral. Él siempre habla de que este templo es un lugar de encuentro y diálogo respetuoso, abierto a todos, a la vez que sigue siendo un lugar sagrado para los creyentes. Ahora, con sus palabras, nos va a hacer comprender esos aspectos y el maravilloso compendio de historia del arte que es la Catedral de Cuenca. Señoras, señores, bienvenidos a la Catedral de Cuenca. He titulado este breve ensayo, con el que espero no aburrirles demasiado, la Catedral como espacio sagrado y como laboratorio de cultura. Voy a comenzar con la Catedral como espacio sagrado. En la esencia misma de una catedral gótica, templo para la divinidad, lugar del encuentro del hombre con Dios, casa de Dios en la tierra, se mezcla la arquitectura y la luz en una sorprendente combinación capaz de transmitir el mayor de los impactos. Ortega y Gasset expresó así su experiencia. Yo soy un hombre español, es realista. La poesía española, la épica castiza, se atiene a la realidad histórica. Español es realista. Soy un hombre que quiere ante todo ver y tocar las cosas y que no se place imaginándolas. Soy un hombre sin imaginación. Y lo peor es que el otro día entré en una catedral gótica. Yo no sabía que dentro de una catedral había siempre un torbellino. Ello es que apenas puse pie en el interior, fui arrebatado por mi propia pesantez sobre la tierra. Y todo esto vino a mí rapidísimamente. Y ya fuera de la catedral, Ortega se sentó a contemplarla y a recordar lo que había vivido dentro de ella. Y continúa su relato. Había mirado hacia allá arriba, hacia lo alto, curioso de conocer el acontecimiento supremo que me era anunciado. Y había visto los nervios de los pilares lanzarse hacia lo sublime con una decisión de suicidas. Y en el camino trabarse con otros, atravesarlos, enlazarlos y continuar más allá, sin reposo, sin miramiento, arriba, arriba, sin acabar nunca de concretarse. Arriba, arriba, hasta perderse en una confusión última que se parecería a una nada donde se hallara fermentando todo. A esto atribuyo haber perdido la serenidad. La sorpresa, la admiración, la curiosidad, la pérdida de serenidad de Ortega desde los griegos fue siempre el inicio de una reflexión profunda y racional, no solo sobre el mundo físico, sino partiendo de ahí hacia esa otra realidad más allá del mundo físico, la metafísica. Y a esto nos invita una catedral cuando atravesamos su interior. Misma y diversa experiencia la de Federico García Lorca, el desconocido Lorca de la prosa genial, cuando, al visitar una catedral, escribió: la catedral, por su oscuridad tranquila, invita a la meditación de lo supremo. El alma que crea y esté llena de fe celestial, que sueñe con esta catedral. El alma que vea la grandeza de Jesús, que se suma en estas sombras húmedas con ojos de cirios para sentir consuelo espiritual. Así, en un rincón, podrá pensar sin ser visto y gozar de una dulzura que únicamente encuentra allí. Eso es adoración a Dios. Hace pensar, aunque el alma esté desposeída de la luz de la fe. Pues bien, 20 años antes de Cristo, el rey Herodes da inicio a la gran obra de renovación del segundo templo de Jerusalén, construido después del exilio. La particularidad de ese templo era que, además de las áreas reservadas a los miembros del pueblo de Israel, hombres, mujeres, sacerdotes,
se dispuso un espacio en el que todos podían entrar, judíos y no judíos, miembros o no del pueblo elegido, personas educadas en la ley y personas que no lo eran. Allí se reunían rabinos, maestros de la ley, dispuestos a escuchar las preguntas de la gente sobre Dios y a responder en un intercambio respetuoso. Este espacio era el llamado atrio de los gentiles o paganos, el atrium gentium. Era un espacio que todos podían atravesar, en el que podían permanecer sin distinciones de cultura, lengua o profesión religiosa. Un lugar de encuentro y de diversidad. Traigo esto a colación porque está dentro de la esencia de una catedral gótica, y desde luego queremos que lo siga estando en la de Cuenca, ser este espacio de admiración, de sorpresa, de preguntas y respuestas, lugar de encuentro y diálogo respetuoso abierto a todos, a la vez que sigue siendo un lugar sagrado, un templo, fin para el que fue creada. En una radiante ceremonia, allá por el año 1196, esta catedral dejó de ser una mera construcción humana para ser un lugar sagrado en el que Dios comenzó a habitar y en el que desde entonces los hombres pueden visitarlo. Imaginemos, una procesión sagrada avanzó por la nave central invocando a los santos. La ceremonia comenzó con el introito Terribilis est locus iste, que parafrasea el antiguo pasaje del Génesis en el que Jacob, tras despertar de su sueño, en el que ve una escala que asciende al cielo por la que suben y bajan los ángeles de Dios, se da cuenta de lo terrible que es el lugar en el que se encuentra. Casa de Dios y puerta del cielo. El obispo pronunció las palabras de consagración y desde entonces este lugar está dedicado a Dios. San Agustín citaba continuamente un versículo del Antiguo Testamento en el que se dice que Dios ordenó todas las cosas por su medida, su número y su peso. Esta idea pasó a ser moneda corriente de gran número de pensadores católicos, principalmente de la escuela catedralicia de Chartres en el siglo XII, y resultó decisiva para la construcción de las catedrales góticas. Esto explica la disposición de su estructura, las composiciones geométricas generadoras de sus espacios, la irracional búsqueda de la altura máxima de las bóvedas hacia la luz radiante. No es extraño tampoco que desde el primer instante de su concepción prime el simbolismo en esta estructura. Su plano adopta la forma de una cruz latina tendida en el suelo. Su cabecera, el ámbito de lo sagrado, hacia oriente, hacia donde sale el sol, hacia la ciudad santa de Jerusalén. Sus pies a occidente, al ocaso. Así, quien entra en una catedral gótica lo hace desde las tinieblas del poniente a la radiante luz naciente. Todo en una catedral, por tanto, remite a lo sagrado, a lo trascendente. La catedral gótica quiere ser una pizca de cielo en la tierra. Esta es su fundamental razón de ser. El segundo punto que quiero abordar con ustedes es la catedral como espacio de vanguardia. Miren, la Catedral de Cuenca, a su vez, vanguardia artística del medievo en Castilla, atesora desde que fue consagrada 8 siglos de historia del arte entre sus muros. Desde sus primeras piezas arquitectónicas, tímido y experimental gótico, cuando en España se construía todavía en románico, la fuerte apuesta por la luz, realmente inédita, se convierte en modelo de espacio y composición escenográficamente novedosa. En Cuenca podemos contemplar cómo la arquitectura gótica se forma como la estructura de un árbol, dejando que la luz filtre entre la hojarasca
a través de coloridas vidrieras. Y todo ello gracias a la apuesta también de vanguardia que hiciera esta catedral a finales del siglo XX, dotando de vitrales todos los espacios donde se habían perdido y encomendando sus diseños a artistas como Gustavo Torner, Gerardo Rueda, Bonifacio Alfonso y Henri de Chanet, el maestro vidriero que los construyó. En una catedral gótica no se trata de la direccionalidad de la luz, sino del misticismo que con la luz se crea. Es la luz coloreada la que consigue, como parte integrante de los límites espaciales, completar el hechizo de la arquitectura con su poder para arrancarnos por completo del mundo cotidiano y para elevarnos muy por encima de él, en medio de las sensaciones provocadas por semejante estructura. Arquitectura vanguardista para el medievo y vitrales abstractos contemporáneos, nacidos de los padres del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, constituyen aquí el punto de partida y de llegada únicos de este libro de historia del arte de 8 siglos que alberga la catedral. Las catedrales nacieron de una sorprendente complejidad de organización humana. Arquitectos, canteros, carpinteros, entalladores, herreros, vidrieros, pintores, orfebres, conformaron toda una ciudad. Nacieron de un elevadísimo desafío intelectual y estético. Muy pronto se convirtieron en refugio hospitalario de todos los infortunios. Acuden a ellas enfermos implorando a Dios alivio a sus sufrimientos. Son asilo inviolable para los perseguidos y sepulcro para los difuntos. Y muy pronto también las dotaron de capillas laterales. Las capillas laterales atraían numerosas donaciones que fueron decisivas para su mantenimiento. Las catedrales eran las construcciones más costosas del mundo, mucho más que palacios y castillos. Fueron una ciudad dentro de una ciudad, el núcleo intelectual y moral de una colectividad, el corazón de la actividad pública, la apoteosis del pensamiento, el saber y el arte. Fueron como una completa enciclopedia de todos los saberes medievales. Focos de cultura siempre y espacios abiertos a la creación artística. En la de Cuenca también podemos contemplar cómo su estructura primigenia y original se vio enriquecida y ampliada notablemente a partir del siglo XV, con 2 naves laterales a derecha e izquierda y la doble girola que discurre tras su primer ábside. El Renacimiento hizo su espectacular aparición con las figuras de Yáñez de Almedina, Esteban Jamete, Giraldo de Holanda, entre muchos otros. Cambio de perspectiva, vuelta a la antigüedad clásica, la visión teocéntrica del mundo se transforma en antropocéntrica y conforman una nueva catedral dentro de la catedral gótica que convive perfectamente, dialoga y llega hasta nuestros días. El mismo y complejo ejercicio llevó después a cabo el barroco y hasta el rococó, que vamos también a encontrar aquí. Y por último, un neogótico incompleto de 1920 en la fachada principal que sustituiría a la fachada barroca, que a su vez sustituyó la fachada gótica original. Un tercer punto que quiero tratar con ustedes es la catedral como espacio multidisciplinar y como museo. La definición clásica de museo, conforme a los estatutos del ICOM, adoptados por la Asamblea General de Viena en el 2007, esta definición, que nos es tan familiar a todos, dice que el museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga y comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo.
Una catedral, por tanto, es también un particular museo de arte o histórico en el que continente y contenido, colecciones y espacio que las alberga forman una perfecta unidad. Es un espacio que ha ido acumulando ricos tesoros muebles a lo largo de los siglos: pinturas, esculturas, mobiliario, ornamentos, piezas para las celebraciones litúrgicas, y que se abren al público al servicio de la sociedad y de su desarrollo. La mayoría de las catedrales españolas y europeas, además de cumplir con su fin primordial de espacio sagrado y culto, se han abierto desde hace ya años a las visitas turísticas y culturales, poniendo en valor sus espacios, mostrando sus interesantes colecciones artísticas. Hace unos años, Estrella de Diego puso sobre la mesa una interesantísima reflexión en un artículo publicado en Babelia, en El País, que tituló «Museos, nuevas catedrales, la sed de infinito inherente al ser humano resurge indiscreta en los espacios de los museos». En este artículo se hace la siguiente reflexión. La sala de turbinas de la Tate Modern, una de las instituciones más visitadas del mundo, espacio fascinante por el que han pasado muestras memorables como las famosas pipas de el chino Ai Weiwei o la grieta de Doris Salcedo, se ha convertido en un espacio novedoso, poderoso y bello, al modo de una nueva catedral. Lo describe así en el artículo. Y el paseante pensó entonces cómo los museos, los que recuperan espacios industriales, en el caso de la Tate Modern, una antigua central eléctrica, tienen algo de reverencial y mágico, de poderoso y sagrado. En un mundo gobernado por lo profano, por antonomasia, el consumo, cultural también, y en el cual incluso los lugares de culto histórico se vuelven a menudo territorios para la visita turística, la sed de infinito inherente al ser humano resurge indiscreta en los espacios de los museos. Se trata del problema sobre el que ya reflexionó acertadamente Edith Wharton, quien comprendió los problemas de admirar iglesias y catedrales cuando ya no se cree en lo que representan o que no representan nada para muchos de los que las visitan. La escritora se esforzó por tratar de reproducir el sentimiento que debieron sentir aquellos primeros cristianos, una meta, dice Barnes, imposible de alcanzar, ya que no se puede reproducir la emoción de aquellos primeros encuentros frente a las vidrieras recién terminadas o al escuchar el estreno de una obra de Bach en una iglesia. Y continúa, ahora la vida ha perdido como su esencia trascendente, porque no hay tiempo, porque reina el exceso. En las catedrales, continúa diciendo, casi nadie reza fuera de las horas preestablecidas y pocos se abandonan al recogimiento durante el paseo turístico. Y tal vez por eso vamos persiguiendo la espiritualidad de ciertas arquitecturas imponentes en museos, incluso en nuevas construcciones. Pues bien, constatamos en esta catedral que cuando nuestros visitantes se adentran en su interior, el mismo espacio fascinante y bello les habla de su esencia trascendente, les explica los porqués de su construcción y les da las claves para interpretarlo. En el año 2016, como ya hiciera la Tate Modern, con la figura del artista chino Ai Weiwei, hicimos aquí una interesante experiencia. ¿Por qué no tener una instalación de este artista en la Catedral Gótica? ¿Por qué no abrir las puertas al arte contemporáneo en nuestra propia y fascinante sala de turbinas gótica? Y así es como nació la exposición La Poética de la Libertad, Cervantes, Ai Weiwei, Informalistas. La Catedral de Cuenca albergó 3 exposiciones
en el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, que compartían el concepto de la libertad. Partiendo de tal contenido en la obra de Miguel de Cervantes y de artistas plásticos contemporáneos de reconocido prestigio internacional, como el chino Ai Weiwei y los españoles Torner, Zobel, Saura, Farreras, Canogar, Chirino, Feito o Barte, se representó y recreó la dimensión plástica de la libertad creativa, la individual y la colectiva. Tomando en cuenta la grandiosidad y las posibilidades fascinantes de este edificio, y para que existiese una mayor conexión con la temática del proyecto general, se ideó y proyectó esta exposición en su interior. El diseño expositivo buscó proporcionar al visitante un recorrido inigualable a través de los distintos enfoques que sobre el tema mostraron los diferentes artistas participantes. Avanzando a lo largo de los 3 ámbitos existentes, nuestros visitantes pudieron percibir una secuencia de visiones diferentes a través de una mirada cercana, la representada por los informalistas, una mirada lejana, la del artista chino Ai Weiwei, y una mirada intemporal, evocada por la figura universal de Miguel de Cervantes. Y todo ello con los 8 siglos de historia del arte que alberga la catedral. Esta fue una excelente ocasión para contemplar obras, bocetos, ideas, procesos intermedios de creación unidos, generando un diálogo, una conexión con las fotografías que las reflejan. Un proyecto expositivo inédito en el que se estableció una relación directa, un diálogo entre las obras y la propia imagen de estas. Todo el conjunto se presentó como una reflexión sobre la evolución artística, sobre la creación, sobre la soledad del creador y el entendimiento del espectador en cuanto a ser el que observa, dejando un espacio para la reflexión hacia el trasfondo de la imagen. Y a la salida de esta muestra, todos nuestros visitantes coincidían en haber descubierto y admirado una nueva catedral a la vanguardia artística, catedral de nuestro tiempo y espacio de reflexión, de diálogo respetuoso y abierta a la trascendencia. Y por último, la catedral como laboratorio de cultura. Saben que el órgano de gobierno colegiado de una catedral es el cabildo presidido por el deán. En Cuenca, una vez instaurada la diócesis por el Papa Lucio III en el año 1182, el primer obispo Juan Yáñez recibe autorización pontificia un 15 de mayo de 1183 para que proceda a la constitución del cabildo. Y en julio de ese año ya nombra a los primeros 16 canónigos. Pues desde entonces, esta institución se mantiene viva en nuestros días. Los sacerdotes que integran el cabildo, canónigos, son los responsables directos de velar y custodiar por todo lo que acontece en la catedral y por los actos de diversa índole que se realizan aquí. Pero de manera especial, deben cuidar los actos que se refieren al culto, a la acción pastoral, a la evangelización, a la acción caritativa y social y a la cultura. El cabildo, digamos, es el medio del que dispone un obispo para que la catedral, su iglesia, sea y ejerza lo que le atañe en el conjunto de la diócesis. En la Catedral de Cuenca, esta institución viva, dinámica y eficaz está empeñada en la tarea de su conservación. El programa de restauraciones, de apertura de nuevos espacios, en los últimos años es buena muestra de ello. Pero la catedral tiene que seguir diciendo muchas más cosas a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Su fascinante espacio gótico sagrado habla por sí mismo a quien quiera escucharlo. El Papa Pablo VI, en el año 1965, escribe una bellísima carta a los artistas donde decía:
Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, es quien pone alegría en el corazón de los hombres. Es el fruto precioso que resiste la usura del tiempo, que une las generaciones y las hace comunicarse en la admiración. La belleza, por tanto, de un espacio, estamos también convencidos aquí, la transmite su adecuada comprensión. Por eso nuestro programa de exposiciones temporales, que se centra principalmente en dos vertientes, una de ellas, mostrar espacios de la misma catedral, explorando, mostrando sus colecciones, contextualizándolas, y por otra, abrirnos también a nuevas visiones culturales, nuevas visiones artísticas relacionadas con la esencia de la misma catedral. La creación del Día de la Catedral, los penúltimos sábados del mes de octubre cada año, o la creación de los lunes culturales, los segundos lunes de cada mes, nos permiten, mediante ponencias abiertas a todos, ir mostrando la rica historia de la catedral, sus espacios, sus piezas, por parte de especialistas en las diversas materias y por parte de investigadores. Incidiendo también en el mundo de la educación, hemos creado diversos materiales educativos para profesores, para alumnos, de manera que puedan trabajar la catedral a todos los niveles, desde los más variados aspectos: expresión artística, educación literaria, ciencias sociales, valores éticos y cívicos, iconografía religiosa, incluso matemáticas. No olvidamos tampoco, en esta catedral, la importancia de las redes sociales y la presencia en la red, en las que la Catedral de Cuenca es muy activa, mostrando, explicando sus fondos y en diálogo permanente con el arte, con la cultura de nuestro tiempo. En el artículo al que he hecho referencia, veíamos cómo Edith Barton también se hacía eco de algo ligado íntimamente a la esencia de una catedral. Hablaba de la música. Se lamentaba de no poder vivir en nuestros días la emoción del estreno de una obra de Bach en alguna de ellas. La música sacra, que siempre se escuchó en las catedrales, en los oficios divinos, primero canto llano, gregoriano, luego polifónico, acompañado de diversos instrumentos, el órgano a la cabeza de ellos. En el alma de una catedral siempre ha estado la música. Y en el alma de la de Cuenca, dos magníficos órganos que el maestro Julián de la Orden construyó a partir de 1767. El órgano de la epístola, el mayor, el órgano del Evangelio, más otro órgano en la capilla del Espíritu Santo. Maravillosas criaturas que recogen todos los sonidos de la creación y dan resonancia a la plenitud de los sentimientos humanos, desde la alegría a la tristeza, desde la alabanza a la lamentación, y remiten a lo divino. No hemos descuidado la música en esta catedral y la música de calidad. En el año 2006 se inauguró, después de su restauración, el órgano de la epístola. En el 2009, el del Evangelio. En el año 2016, el de la Capilla del Espíritu Santo. De esta forma hemos conseguido un conjunto de órganos barrocos restaurados, genuinamente españoles, que posibilitaron por primera vez la interpretación sobre instrumentos históricos del repertorio para dos órganos y que generan desde entonces una interesante y activa vida musical en la catedral. Estoy ante un nuevo órgano que presentamos en octubre pasado. Se trata de la reconstrucción del órgano renacentista de la capilla de Anaya de la Catedral de Salamanca. Lo ha hecho posible el taller de organería de Frédéric Desmottes y se ha construido para el señor Éric Brottier, experto en órganos del Ministerio de Cultura de Francia. A él siempre agradecemos su generosidad, que nos permite tener en préstamo este maravilloso instrumento todo un año para nuestros conciertos.
En el año 2011 creábamos, junto a la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Academia de Órgano Julián de la Orden, con voluntad de convertirse en un punto de encuentro internacional tanto para la difusión como para la formación de aficionados al órgano. Desde el año pasado, y gestionada directamente por la propia catedral, la llamamos Música en la Catedral. Los conciertos tenidos desde entonces, a lo largo de estos 10 años, más de 140 conciertos, ayudan, posibilitan el mantenimiento técnico de los instrumentos restaurados, y los cursos que cada año hacemos han permitido la formación y especialización de más de 110 nuevos músicos en música de tecla, que va desde los orígenes, el órgano medieval, organetos, hasta el repertorio barroco y neoclásico específico de los músicos de tecla, que ha hecho a esta catedral que sea conocida a lo largo del mundo, que se conozcan estos magníficos instrumentos y que sean tenidos en cuenta en la formación de nuevos músicos. Ya nos han visitado numerosas universidades europeas y han tenido como visita ineludible en sus programas de formación musical esta cita con Cuenca. A lo largo de toda la historia de la Semana de Música Religiosa, también la catedral ha acogido de año en año muchos e históricos conciertos que todos ustedes recordarán. Los grandes de la música en el mundo han pasado por este maravilloso espacio dándonos lo mejor de sí mismos. No podíamos no estar abiertos decididamente a la mejor música. En fin, señoras, señores, termino. Los maestros de obras de esta catedral, a su humilde manera, intentaron crearla como una morada terrenal de Dios, de acuerdo a los principios de solidez, proporción y belleza. La hicieron un microcosmos que reproduce simbólicamente las maravillosas armonías musicales del universo, de la creación. Su arquitectura, su luz y su música, al fin, son la misma cosa: belleza. En ella estamos comprometidos y por ella seguimos apostando. Muchísimas gracias por su atención.